En el ciclo de entrevistas de Agua en Puerto estamos en este momento con Sergio Borrelli, a quien para el sector no necesita presentación, pero en particular decimos que ha sido interventor, entre otras cosas, interventor de la Administración General de Puertos. Y justamente por ese lado quería arrancar la charla, Sergio. Acaban de nombrar a José Beni como interventor en el puerto. Sé que vos trabajaste con él, bueno, mejor dicho, él trabajó contigo cuando vos fuiste interventor ahí en la AGP. Y quisiera primero unas palabras sobre esta decisión. Bueno, para mí es una muy buena decisión. Yo la verdad que lo recibí de muy buen grado porque justamente trabajó conmigo y la verdad que se desempeñó fantásticamente bien. Cuando lo hizo en mi caso fue gerente general en la época en que yo me tocó ser interventor y la verdad que fue un apoyo muy importante y además es una persona que, digamos, está formada en eso, ¿no? O sea, verdaderamente él tiene una carrera en la que primero se formó en el Ministerio de Transporte y después fue a la Dirección de Vías Navegables y de ahí lo pudimos traer para el puerto de Buenos Aires y lleva ya casi 8 años trabajando en el puerto de Buenos Aires. Y no están improvisando nada, conoce perfectamente todo el ámbito portuario y además ha sido probadamente eficiente, ¿no? Así que muy contento por esa designación. Me gustó mucho. Y en particular, justamente acaba de resolver lo primero que tuvo que hacer, bueno, antes de que lo nombre el interventor, ¿no? Resolver el tema de la prórroga de las concesiones y el tema tan complicado que había con la disputa entre dos terminales, con la posibilidad de que hubiera despidos y demás. Realmente ahí rindió prueba, digamos, antes de empezar, ¿no? Y lo hizo muy bien, ¿no? Sí, realmente mostró ahí que está a la altura del cargo, que, que, que tiene muy claro, digamos, su política la aplicar. No es algo que él, digamos, haya tenido que pensarlo en ese momento, sino que ya tiene las ideas bien claras y también que conoce el medio en el que estaba negociando y pudo, como ya nos había tocado en su momento, no me acuerdo, entre el 2013 y el 2014, que se produjeron también algunos desfasajes así de mercado desbalanceados. En ese caso fue medio al revés, porque fue Terminal 4 la que tenía falta de trabajo. Digamos, privilegiar el equilibrio del puerto, ¿no? Que tiene que ver mucho con el interés del puerto en general, con la financiación de los costos portuarios, porque digamos, de alguna manera ese equilibrio que se genera entre terminales termina, digamos, repercutiendo también en que hay un reparto, digamos, de tasa a las cargas que sirve para solventar dragado, sueldos, otros insumos de mantenimiento que tiene el puerto, y que de alguna manera hace que con un puerto, digamos, autosustentable se pueda bajar los costos para las cargas y a su vez no pedirle al Estado Nacional ningún tipo de subvención, ¿no? En lo particular, yo también creo que de alguna forma esto es una acción en la que ha contado también con un apoyo del Ministerio bien claro y que, digamos, de alguna manera también muestra cuál sería, digamos, la directriz, cuál sería la política que va a aplicar de aquí en más el Ministerio, ¿no? Claro, ahora les toca preparar el pliego justamente para la licitación del puerto, cuando se venzan mínimamente dentro de 2 años, supongo que se hará el llamado, quizás antes, y habilita toda una nueva discusión, porque evidentemente la última propuesta del gobierno anterior no cayó bien en el sector, digamos, no tenía unanimidad seguro, pero además muchos cuestionaban particularmente el hecho de que se pensara en un solo operador. ¿Vos cómo pensás que tiene que ser ese proceso ahora?
No, yo creo que es importante prestar atención a que no se pierda cierta competencia en el puerto, que tener más de una opción para el puerto, para lo que es la administración del puerto, para los intereses del puerto en sí mismo, es una cosa buena, es una cosa muy buena. También hay que poner un ojo en que haya cierta masa crítica, por supuesto, y por eso probablemente la idea sobre la que se pudiera avanzar sería con dos terminales para no dividir tanto tampoco el mercado, de forma tal de que se puedan de alguna manera encarar las obras de modernización, acompañar, digamos, las nuevas tecnologías y aprovechar también hacer alguna reforma que permita que Buenos Aires no pierda la carrera en el aumento de tamaño de los barcos, en eventualmente la profundización, para poder ponerse a la altura de los puertos, digamos, que interactúan, ¿no? Que componen el itinerario de los buques que llegan a Buenos Aires. Y bueno, y cambiando el tema, yéndonos del puerto de Buenos Aires al río, al Paraná, donde también vos sos un gran conocedor al respecto. En particular ahora estamos pasando por este tema de la bajante, que ha traído una serie de complicaciones y demás. Pero también hay que pensar en la próxima etapa de continuidad del dragado, a ver cómo se va a dar. En ese sentido, vos cómo lo estás viendo. Hay algunos proyectos en el Ministerio de Transporte, pero bueno, todavía no está claro hacia dónde va a ir. ¿Cómo lo ves vos? No, yo supongo que todavía también, digamos, el cambio de administración los obligó a ponerse en autos a una serie de funcionarios que son los que van a tener la responsabilidad de hacer las convocatorias, de las licitaciones. Eso por una parte. Por otro lado, el desafío de no perder todo lo ganado. Es decir, yo estoy en este sistema desde el año 90, soy práctico. Y, y vi los cambios que se produjeron con el sistema que se utilizó, ¿no? Que se adoptó. Este sistema de concesión en un paquete que aseguró la financiación de la obra y que fue un cambio bastante revolucionario respecto de lo que venía haciendo en ese momento, ¿no? El descuido que se había generado sin cargar las tintas, pero digamos como resultado, era un sistema mucho más precario, que no hubiera podido acompañar, desde mi punto de vista, la enorme revolución que se dio a partir de la revaluación de los commodities y a partir del boom de la soja. La hidrovía no es que generó ese boom, pero digo, es condición necesaria para que se pueda, digamos, de alguna manera sacar y ser competitivo y llegar a los mercados internacionales con precios competitivos. Es decir, la primera consigna que queda acá es no perder lo ganado, tratar de incorporar algunas lecciones aprendidas para seguir evolucionando y ponerse de alguna manera a la altura de la nueva etapa, ¿no? Sí, yo me acuerdo en un par de intervenciones tuyas en el seminario, en los seminarios de la hidrovía, donde vos decías que cuánto se podría ganar si se empieza ya a trabajar en la profundización. Eso me pareció una idea que no entiendo por qué nunca no se tomó, digamos, porque hace 3 o 4 años que venimos discutiendo y sin embargo se podría haber avanzado un poco más en la profundización, ¿no? Quizás ese sería un principio posible, ¿no? Sí, es uno de los defectos que para mí tiene este contrato actual. El hecho de que tiene un pliego muy rígido en cuanto a la obra contratada en el momento original en que se celebró el contrato, y se quedó como un pliego de condiciones muy, muy rígido, ¿no? Entonces, es como que estamos esperando saltar de una concesión a la otra para volver a hacer cambios. Y en el medio pasan 10 años en los que el sistema evolucionó, hay una, digamos, explosión impresionante de terminales eh, este, dedicadas a granos en el área de Rosafé, un polo aceitero, una de las concentraciones de cracking más importantes del mundo.
Hay toda una serie de cosas que se fueron dando en el medio, una modificación de los buques en lo que tiene que ver con la parte, específicamente la parte más baja, con la parte del Río de la Plata, donde han cambiado fenomenalmente de lo que es el buque de diseño pensado para Hidrovía, de 230 metros de eslora, pues al puerto de Buenos Aires están entrando con 334 metros, y de lo que son 32 metros de manga, para lo que es el buque de diseño, estamos entrando buques de casi 50 metros a Buenos Aires, con lo cual requiere cierto ayornamiento. También la posibilidad de seguir profundizando, porque ahí se están perdiendo una centena de millones por año, en función de los pies que se podrían ganar en términos de calado, ni hablar que esta bajante, con un poco más de profundidad, hubiera sido mucho más llevadera, ¿no? Claro. Aquí Alberto Fernández, cuando a poco de asumir, dijo que la hidrovía tenía que pasar a las provincias, o bueno, algo así, ¿no? Más o menos en la asunción del gobernador de Santa Fe. ¿Vos cómo crees que tiene que ser esa participación de las provincias? ¿En qué instancia? ¿De qué manera? Bueno, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, la hidrovía es un instrumento, es una herramienta al servicio del comercio exterior de todas las provincias, de un número de provincias muy importante, incluidas las que están pegadas a la cordillera. En ese sentido, la hidrovía es una herramienta absolutamente federal, y de alguna manera el Estado Nacional no podría delegársela a una, o dos, o tres, o las provincias ribereñas en forma total, porque de alguna manera tiene que estar al servicio del comercio de toda la nación. Eso por una parte. Pero por otra parte, también es cierto que los estados ribereños, los que están en las provincias que están a la orilla del Paraná, toda decisión que se tome en la hidrovía las afecta doblemente, porque, digamos, de alguna manera también influye en sus programas portuarios por una parte, es decir, todo lo que se haga en la vía troncal permite la adaptación y permite que, digamos, que surjan o que no determinados puertos. Por ejemplo, que la hidrovía llegue con 34 piezas hasta determinado kilómetro y no llegue, no sé, 10, 15 kilómetros más arriba, claramente significa que en esas zonas sea más difícil instalar una terminal portuaria que en la parte donde tiene canal troncal a 34 pies. Esas son decisiones que afectan a las localidades que tienen costas sobre esos kilómetros. Después también está la parte ambiental, es decir, toda decisión que se tome en hidrovía afecta, desde un punto de vista ambiental, mucho más a los estados, a las provincias que están sobre la costa de la hidrovía, que a provincias que están totalmente alejadas geográficamente. Es decir, entiendo yo que las provincias que tienen costa sobre el canal troncal tienen algo más, digamos, de que ocuparse, que las que solamente responden a una tarea que es muy importante como la del comercio a nivel nacional. Eso podría ser que, digamos, de alguna forma haya que encontrar un sistema de gobernanza que, por una parte, atienda a la situación indelegable de la cuestión federal, de la hidrovía como una herramienta para el comercio exterior argentino, pero a su vez también tengan de alguna manera una mayor participación a aquellas provincias que se ven afectadas, como decía yo, doblemente. Hay que encontrarle la vuelta para eso. Para mí el Estado Nacional siempre tiene que estar al frente de eso, y después de alguna forma las provincias más involucradas en el quehacer de la hidrovía probablemente deberían estar integrando en ese ente, asegurarse una presencia permanente de al menos más o menos la mitad, no digo la mitad porque son 7 y sería difícil, pero digamos, más o menos el 50% de las provincias deberían estar permanentemente representadas en el ente que termine regulando esto, ¿no? Muy bien. Y si se queda un poco más o menos la idea, no sé si quedó clara, pero digo, No, sí. hay
Claro, ahí me parece es que un lo tema que que se quiso hay que decir ir es, aclarando, hay que ir pensándolo, ¿no? claro, es decir, me parece que, digamos, por contraste, lo que me parece, entiendo yo, el presidente quiere decir, bueno, es hora que las provincias también opinen en esto, no queden totalmente al margen, pero indudablemente el Estado Nacional acá tiene mucho que opinar, ¿no? Y que dirigir. Muy bien. Sergio Borrelli, de Náutica del Sur, te agradezco mucho tu palabra, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, gracias, gracias Ariel por convocarme.